Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a tratar el tema de la ley de causa y efecto. Dios en su sabiduría ha creado una serie de leyes naturales, unas de orden físico, otras de orden moral, que disciplinan la vida universal en todos sus aspectos, y a las que los distintos elementos que componen el universo según les corresponda y se encuentren sujetos a ellos. La ley de causa y efecto es una de esas leyes que, en este caso, rige solamente al ser humano ya con conciencia de sí mismo, con la capacidad de ejercer el libre albedrío y en consecuencia de ser responsable de cada uno de sus actos. La conciencia humana, la razón y la voluntad, el conocimiento y el discernimiento entran en función de las fuerzas del destino, confiriendo al espíritu las responsabilidades naturales que deben poseer sobre sí mismo. Este fragmento es extraído del libro Acción y Reacción de André Luis, psicografiado por Chico Xavier. Pero para llegar a esta situación que nos describe André Luis, en la que el espíritu tenga las responsabilidades naturales que debe poseer sobre sí mismo, han tenido que transcurrir miles y miles de años, desde que el elemento espiritual fuera creado por Dios. Y para explicarlo, hacemos referencia a la pregunta número 1 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec, el codificador del espiritismo, hizo a los espíritus superiores, o se la hizo a los espíritus superiores. ¿Qué es Dios? Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esto es lo que nos dicen los espíritus de la codificación, y al hacerlo nos está enseñando que una sola voluntad e inteligencia creadora, un solo principio único, gobierna y es origen de todo el universo, existiendo perfecto orden, equilibrio, coherencia y sabiduría en todos los fenómenos y leyes que regulan el cosmos, y por insignificante y pequeños que sean, desde el instante de su creación. Se observa la existencia de un sentido y un objetivo en todos los elementos que la componen, mostrando una tendencia constante hacia la superación y el progreso, porque Dios, que es todo amor, ha determinado que la evolución será una ley divina que dirige todos los aspectos del cosmos, y esta ley está definida en el principio espiritual desde el momento mismo de la creación. Por tanto, todo lo que vemos o conocemos, o todo lo que existe en el plano físico y espiritual, son efectos de la causa mayor, que es Dios. En la Génesis, Allan Kardec nos dice que el elemento espiritual y material son principios constitutivos del universo. El principio espiritual, desde el mismo instante de su creación, ya lleva en sí mismo grabado en su intimidad todos los atributos con que Dios los ha dotado y que deberá desarrollarlos y conquistarlos en sus continuos contactos con el mundo material. De modo que el principio espiritual, rudimentario y básico en sus inicios, comienza su peregrinación en el mundo material, ensayando experiencias en formas rudimentarias y básicas, pasando muy lentamente por diferentes reinos inferiores de la naturaleza, enriqueciéndose gradualmente, pues es en cada reino que se detiene incontables años adquiriendo los aprendizajes que cada forma de vida puede ofrecerles, donde se enriquecen mecanismos, automatismos, instintos y sentidos. Avanza siempre de lo más simple a lo más complejo, de lo menos organizado a lo más organizado, de lo menos sensible a lo más sensible, de la inconsciencia total al desarrollo de la conciencia. Finalmente, el principio espiritual, tras innumerables milenios de batallar por los reinos inferiores, se ha ido elaborando e individualizando de manera progresiva,
ascendiendo del simple impulso hacia la irritabilidad, hacia la sensación, y de la sensación hacia el instinto, y del instinto ya visualizando las primeras luces del raciocinio y la inteligencia. El espíritu de André Luis nos dice al respecto: a lo largo de la atracción en el material, de la sensación en el vegetal y del instinto en el animal, vemos la crisálida de la conciencia constituyendo sus facultades de organización, sensibilidad, transportando gradualmente toda actividad en vida psíquica. Esto está extraído del libro Evolución de los Mundos de André Luis. Repasemos entonces. Como dice André Luis, es de la atracción a la sensación, de la sensación al instinto, del instinto a la actividad nerviosa y posteriormente a la actividad psíquica. Hasta alcanzar las últimas etapas de la escala de la vida animal, donde la realización de la conciencia psíquica ha hecho un inmenso progreso, y efectivamente, los primeros albores del raciocinio y preámbulo del ser humano empiezan a ser visibles, lo que prepara y faculta el principio espiritual para dar el paso más importante de su evolución hasta el momento donde es convertido en espíritu, lo que le permitirá manifestar nuevas potencialidades en una nueva forma aún más perfecta que las anteriores del reino nominal, empezando con ello el periodo de la humanidad. Aquí nos explica André Luis que es recién cuando el hombre tiene conciencia cuando se cree el espíritu. La evolución del embrión espiritual transcurre durante milenios por los reinos inferiores de la naturaleza. Es una tarea preparatoria que tiene como finalidad superior su habilitación para poder dar el gran salto en su evolución hasta llegar a ser espíritu, ya con plena individualidad y con adquisición de la conciencia propia y la capacidad de raciocinio en su haber. Y para llegar a ser espíritu, el principio espiritual ha pasado por toda esta epopeya, haciendo un gran recorrido a partir de entonces. La evolución del espíritu no ha de ser diferente, pues no podrá en una sola existencia como ser humano alcanzar y conquistar esa perfección en el amor y en el conocimiento a la que está destinado, sino que necesitará encarnar muchas veces, todas las que sean necesarias. Dicho esto, podemos afirmar que la evolución del principio espiritual y principio vital es del átomo al arcángel, o mejor dicho, de la partícula al arcángel. En razón de esto, hagamos referencia a la pregunta 189 del Libro de los Espíritus, donde nos dice: desde el principio de su formación, ¿goza el espíritu de la plenidad de sus facultades? La respuesta de los espíritus es no, porque el espíritu, como el hombre, también tiene su infancia en su origen. No tienen los espíritus más que una existencia instintiva y apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. Solo poco a poco se desarrolla la inteligencia. El espíritu es creado sencillo e ignorante, falto de ciencia y sin conocimiento del bien y del mal. En relación a eso, vamos a revisar también la pregunta 605 del Libro de los Espíritus. Si se considera todos los puntos de contacto existentes entre el hombre y los animales, ¿no se podría pensar que el hombre posee dos almas, una animal y otra espiritual?
Hay en el ser humano una doble naturaleza, ciertamente, la animal y la espiritual. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales y de los instintos que a estos caracterizan. Por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. Por lo tanto, tiene una naturaleza inferior, que es la materia, y otra superior del origen divino, que sin acepción vibra en la intimidad de todos los seres y que empuja al espíritu hacia Dios, presionándolo para ascender y para progresar. Nace entonces el libre albedrío. La vida del espíritu es una sola, repartida en una sucesión de existencias entrelazadas y relacionadas todas entre sí. Con la aparición del ser humano y del libre albedrío, aparecen también otro factor que no regía en los demás reinos de la naturaleza, y esta es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto no es una ley implacable ni definitiva, pues está basada en la justicia divina. Se acompaña siempre de la bondad y misericordia del Creador, que nos brinda nuevas oportunidades de aprender, rectificar y progresar. La mayoría de los infortunios que caen sobre el ser humano, cuando no están encuadrados en punitivas o expiaciones, pueden ser atenuados cuando no evitados en razón de la conducta mental y mortal de los involucrados, según sean las adquisiciones del amor, las acciones del bien, el esfuerzo por el perfeccionamiento, facultando cambios en el cuadro de reajustes necesarios. Es el ser humano quien por su propia voluntad forja sus cadenas. Él quien teje día a día, desde su nacimiento a su muerte, la red de su destino. Esta vida no es más que un eslabón en la gran cadena de la existencia. El mañana es el resultado de hoy. Siendo así, Allan Kardec consultó a los espíritus haciendo la pregunta 625. ¿Cuál ha sido el arquetipo más perfecto que Dios ha ofrecido al ser humano para que le sirviera de guía y modelo? Los espíritus responden: contemplad a Jesús. Jesús nos dice: a cada quien le será dado según sus obras. Y nos da la salida diciéndoles: haz al prójimo lo mismo que quieras que te hagan a ti. Si tomamos en cuenta que a cada acción obedece una reacción, que es básicamente la ley de causa y efecto, este es uno de los mensajes más grandes que nos da Jesús en su Evangelio. Pero vayamos a la pregunta 920 del Libro de los Espíritus. ¿Puede el hombre disfrutar en la tierra de una felicidad completa? La respuesta de los espíritus es no, puesto que la vida le ha sido otorgada con el carácter de prueba o de expiación, pero de él depende suavizar sus males y ser tan dichoso como es posible en este mundo. En relación a la ley de causa y efecto y ley divina y universal, muchos hacen la pregunta en si existe la diferencia entre ley de causa y efecto y karma. Tomamos aquí de una entrevista, sacamos esta respuesta de una entrevista hecha a Nazareno Turino, que es un escritor espírita, y en un artículo publicado en la revista espírita, el reformador de la Federación Espírita Brasilera nos contesta: algunos autores encarnados y desencarnados
admiradores del pensamiento oriental, porque recordemos que karma es una palabra en sánscrito que quiere decir básicamente causa y efecto, pero su naturaleza es otra. Concuerdan con el principio de la reencarnación, incluido el karma en nuestro lenguaje doctrinario, como algo equivalente a la ley de causa y efecto. No debemos atribuir al karma elementos vinculados al pasado. Todos los sufrimientos, tales como desastres, enfermedades, enfermedades sin cura, etc., pues cada instante en realidad podemos alterar el curso del destino. En relación a esto, de acuerdo a la filosofía india, donde hablan acerca de la ley de causa y efecto, o hablan acerca del karma, refiriéndose a la ley de causa y efecto, para ellos el karma es algo que necesariamente se tiene que pagar en igual proporción a lo que se realizó, ¿no? A cada acción hay una reducción en mayor magnitud, ¿no? O sea, si tú emites una energía al universo, esta regresa a ti con mayor fuerza, ¿no? Y esto es lo que vendría a ser el karma. En relación a la doctrina espírita no es así, no necesariamente es así. Las leyes de la vida creadas por Dios, cuando algo es justo, estas son eminentemente misericordiosas y no fatalistas. Pero esto ya fue dicho. El amor cubre la mayoría de pecados. En una fracción de minuto, en una noble decisión de conciencia, después convertida en acto, es posible al ser humano redimir años de mezquindad. Karma significa determinismo absoluto. Ley de causa y de efecto significa determinismo relativo. Nosotros podemos, si bien es cierto, todos vamos a cancelar las deudas que hemos generado en algún momento, dependiendo de nuestra actitud y de la forma como nosotros conduzcamos nuestra vida, del adelantamiento moral que logremos conquistar, estas van a ser atenuadas. Tenemos que reparar nuestros errores del pasado, ¿es cierto? Reparar en el hablar de Hiraldo Franco es mejorar, crecer. Por ejemplo, si en el pasado matamos con una espada, no necesariamente debemos morir por un golpe de espada. Mejor es que esto es auxiliar a nuestros semejantes, que puedan vivir, o sea, salvar vidas con nuestras buenas acciones. El único determinismo del karma nos conduce a la suposición de que el espiritismo pliega o endosa la necesidad del dolor, y esto no es verdad. Lo que el espiritismo demuestra es la utilidad del dolor. Y cuando insistimos en el egoísmo, en el orgullo, en la vanidad y demás defectos perjudiciales contra nosotros, en este caso, el espiritismo nos enseña la práctica de la resignación adecuada para hacernos aceptar sin desprecio lo que nos sucede, que a primera vista son desagradables, pero en esencia son enriquecedoras de la persona, porque todas conllevan un aprendizaje, y más aún si con ellas cancelamos deuda y nos ayudan a progresar, a avanzar un poco más. ¿Existen algunas causas o acción practicada por el hombre que vaya en contra del libre albedrío? Esta es una buena pregunta, que la vamos a responder con la pregunta 847 del Libro de los Espíritus. Este hombre que por ventura había sido en otra existencia orgulloso o había hecho mal uso de sus facultades por el libre albedrío, puede renacer en el cuerpo de un idiota, o sea, debilitado mentalmente, cuya inteligencia se encuentra turbada y ya no es dueño de su pensamiento, o en un malo rico, renacer como un mendigo, etc. El espíritu, por tanto, sufre conscientemente este cambio, en el caso de las expiaciones físicas o orgánicas, también aclaradas en la pregunta 855 del Libro de los Espíritus. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué esta persona desde pequeña siempre ha sufrido? ¿Por qué, si es una persona tan noble, tan buena, le ocurren tantas cosas? Probablemente
está cancelando deudas de vidas pasadas. Y todo esto que le ocurre, lejos de verlo como una situación simplemente dolorosa y convertirlas en sufrimiento, las vemos desde nuestra perspectiva espírita como la posibilidad de avanzar, como una deuda que se canceló, como el hecho, como un aprendizaje al cual nosotros venimos a la Tierra a experimentar. Pero lo que generalmente nos preguntamos son, ¿cuáles son las causas determinantes de los flagelos o aflicciones de la humanidad? Son flagelos de la humanidad la violencia, principalmente, guerras, el uso incontenido de las drogas, desatinos sexuales, miserias y hambre y otros vicios. Son actos que degradan a la persona que lo practican y transfieren a los semejantes grandes sufrimientos. Las raíces de estos males son profundas. La injusticia, la ganancia desmedida, la codicia y el alejamiento de la criatura de su creador. El espiritismo es la doctrina que aclara, encamina y nos libra de la ignorancia. Cuando empezamos a comprender que la conquista de la felicidad comienza en la práctica del bien, en los gestos de dar y no querer recibir nada a cambio, iniciaremos el proceso de liberación de los vicios y de los sufrimientos que azotan, flagelan a la sociedad humana. Por eso la doctrina nos dice que no hay salvación sin caridad. Por lo general nos hacemos la pregunta, ¿por qué los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan? Dios quiere que todas las criaturas progresen. No hace falta alguna, por más leve que sea, ninguna infracción de su ley que no acarree forzosas e inevitables consecuencias o correcciones. Debido a esto, es deducido que el hombre es siempre punido por sus faltas, o castigado, ¿no? Por sus faltas. El sufrimiento es siempre una advertencia de que procedió mal. Es una diferencia existente entre el bien y el mal y la necesidad de mejorarse para en un futuro evitar las causas que le originen las amarguras o que le originó las amarguras. El hombre no siempre es punido completamente en su existencia actual o castigado por justicia, ¿no? Completamente en su existencia actual, pero no se escapa nunca de sus faltas. La prosperidad del hombre malo es apenas momentánea, y si él no espía hoy, espiará mañana, conforme las reencarnaciones. Aquel que sufre sin ningún motivo aparente atrae consigo causas de una vida pasada o causas anteriores a la existencia presente. Puede también un espíritu haber llegado a un grado de elevación deseoso de adelantarse más, solicitar una misión o una tarea a ejecutar, por la cual tanto más recompensado será. Si sale victorioso, cuanto más ruda haya sido la lucha. Tales son especialmente esas personas de instintos naturalmente buenos, de almas elevadas, de nobles sentimientos innatos, que parecen no tener nada de malo, que no han traído de sus precedentes existencias y que sufren solamente pidiendo a Dios que las puedan soportar sin protestar o quejarse. Esa es la verdadera forma como nosotros debemos de afrontar las pruebas, ¿no? El dolor siempre va a estar ahí, pero cuando nosotros no aceptamos con obediencia y con resignación la prueba y ese dolor lo convertimos en sufrimiento, por lo general no llegamos a aprender de esa situación y se pierde el fruto de la prueba. Por lo tanto, estamos en distonía con las leyes divinas, con las leyes de Dios. Vayamos a la siguiente segunda.
Por lo que ya sabemos hasta aquí, toda acción que es una causa da origen a un afecto, a un efecto. ¿La omisión y la ociosidad también pueden causar daños al hombre? Sí, por supuesto que sí. Muchas personas dicen, yo dejé de hacer, ¿no? Y piensan que porque dejó de hacer, no tiene responsabilidad. O yo no hice nada, ¿no? Y dejó que las cosas ocurrieran cuando se requería de su intervención para algún cambio, ¿no? Y él no lo cumplió. Dejar de hacer es ya una decisión. Por lo tanto, somos responsables de todas y cada una de las decisiones que tomamos. Ya es una acción, por lo tanto, hay una reacción. Ya es una causa, por lo tanto, deviene un efecto. La doctrina espírita nos enseña que la ley de causa y efecto es dinámica. Lo que importa es que hagamos el bien, o sea, si no se hace el bien ni el mal, no quiere decir que nos estamos comportando bien. Es decir, si no practicamos el mal y dejamos de practicar el bien por omisión o ociosidad, vamos a caer en el error. Siempre somos responsables. Si hicimos, porque hicimos. Si no hicimos, porque no hicimos. Siempre son nuestras decisiones. Por lo tanto, somos responsables de eso. La doctrina espírita, que es consoladora y orientadora, dice, con todo, que nunca es tarde para recomenzar, y nos enseña: ningún hijo de Dios fue creado para perderse o destruirse, por más que se aproxime al comportamiento humano, a bajezas y acciones viles, habrá siempre la oportunidad de la reparación. La misericordia divina no tiene límites, ni la sabiduría infinita jamás será imposibilitada de ejercer su soberana y amorosa justicia. Bien, hermanos, esta ha sido la pequeña charla sobre la ley de causa y efecto. Pueden buscar la bibliografía de la cual he sacado este tema, que es la entrevista a Itamar Morato del Grupo Fraternidad Espírita, el libro de los espíritus de Allan Kardec, el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, Acción y Reacción, el libro de Acción y Reacción de André Luis, psicografiado por Chico Xavier, Ardo Ascensión, Espíritu de Víctor Hugo, psicografiado por Divaldo Franco, Evolución de los Mundos, de André Luis, psicografiado por Chico Xavier, El Problema del Ser y el Destino, de León Denis. Bien, hermanos, les agradezco su atención y pasaríamos entonces a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación. Yo no sé. Sí, Rosalía, escuchamos. Y muchas gracias por la charla, Silvita, muy aleccionadora. Yo te quería pedir si pudieras hacer un hincapié en qué momento de nuestra evolución empezamos a tomar conciencia entre las buenas acciones y las malas acciones. ¿En qué momento de nuestra evolución? Y una pregunta final, ¿no? Para desarrollarla de repente, tú dijiste al final, siempre habrá la oportunidad de la reparación, ¿no? Entonces, cuando estamos aquí encarnados, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de reparar actos que hemos cometido en vidas pasadas? O de repente reparación de actos de nuestra existencia presente, ¿no? Gracias, Silvita. Tu micrófono, Silvia. Tu micrófono. Ok. ¿Y ahora sí? Sí, te escuchamos. ¿En qué momento empezamos a tener conciencia? Es en el momento en el que
empezamos a darnos, hay una lucha eterna entre nuestra parte instintiva y nuestra parte espiritual, que nos orienta y nos orienta a hacer lo que es correcto, lo que está bien, ¿no? En ese momento, cuando empieza el discernimiento entre lo que nos hace bien y lo que no, es cuando empieza el libre albedrío. Es ahí, cuando empieza el libre albedrío, es cuando empieza la conciencia, cuando nace el espíritu. Cuando ya deja de ser un principio espiritual que está pues en el mineral, y del mineral al vegetal, del vegetal al animal, ¿no? Que empieza con las atracciones, con los instintos y con las sensaciones y los instintos, hasta llegar al momento en que ya una vez que empieza el humano rudimentario a tomar decisiones de lo que le es correcto, de lo que está bien, empieza entonces a discernir. Es ahí cuando nace el libre albedrío. Es ahí cuando también empieza a crearse el espíritu. Cuando ya tiene conciencia, cuando ya puede pensar, cuando ya puede decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Y posteriormente, en consecuencia de eso, nace la ley de causa y efecto, que es la que nos va a ayudar a progresar a lo largo de las diferentes encarnaciones. Esa vendría a ser mi respuesta. Y la otra pregunta que me estabas diciendo de que era si nosotros somos llamados a reparar, ¿puedes repetirla, por favor? Rosalia. Tu micrófono, Rosalía. Ya, al final de esta explicación, dices, siempre habrá la oportunidad de la reparación. ¿Cómo cogemos esa oportunidad en esta existencia? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que reparar algo para seguir en nuestra evolución? ¿Cómo nos damos cuenta cuando vemos las causas, los efectos de causas que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, como mencioné hace un momento, de repente hay personas que a lo largo de toda su vida solamente ha sido sufrimiento, y tú dices, pero ¿por qué si es una persona tan buena, si es una persona tan noble que nunca le ha hecho daño a nadie? Probablemente ella escogió venir con unas ciertas características antes de encarnar y pasar por estas experiencias. Obviamente se cierra sobre nosotros el velo del olvido y no vamos a saber absolutamente nada de esto, pero sí nos queda la inteligencia, sí nos queda la intuición. ¿Y qué nos dice la intuición? Siempre nos orilla a hacer lo que es correcto. Entonces lo único que tenemos que ver, qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, y hagamos lo que es correcto. Es correcto que yo me porte bien en esta vida. Es correcto que yo no pague mal con mal, sino todo lo contrario. Es correcto amar a mi enemigo. Es correcto obedecer las leyes de Dios. Y lo tenemos en el Evangelio de Jesucristo. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y como yo me amo a mí mismo, procuro no tener sentimientos negativos que me hagan daño y que le hagan daño al resto. Es moralizándonos. Es aceptando con resignación las pruebas que producen dolor, sí, pero rechazarlas, en no aceptarlas con humildad, en no asimilar la enseñanza que cada dolor puede tener dentro de sí, la convierte en sufrimiento. Y eso nos pone en distonía con las leyes divinas, como esta, la ley de causa y efecto, que nos invita a reparar probablemente situaciones que provocamos en vidas anteriores. ¿Cómo nos damos cuenta? Haciendo lo que es correcto. ¿Cómo nos damos cuenta? Siguiendo el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta? Nosotros por la doctrina lo sabemos, ¿no? Si yo no le hice daño a nadie, ¿por qué vivo todo esto? Probablemente sean consecuencias de causas de vida pasada.
Y cuando son consecuencias de la vida actual, lo que necesitamos es ayuda para poder trabajar todas esas defectos, todas esas cosas con las que nosotros nos acostumbramos a vivir sin resolver, pero que sin embargo no nos ayudan a nosotros y tampoco a las personas que están a nuestro alrededor. Una reflexión, buscar ayuda profesional, buscar ayuda en un centro espírita. Esa vendría a ser mi respuesta. Gracias, Silvita. Justo terminas con la frase que nos dictó en el Evangelio al empezar la sesión de hoy día, ¿no? Desarrollar nuestra vida espírita, conociendo las leyes naturales y haciendo conocer como misión, haciendo conocer la doctrina espírita, que es la que nos lleva realmente a saber discernir y tomar conciencia de que debemos cumplir las leyes divinas, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Silvia. Gracias, gracias. Y mira cómo es el Evangelio hoy día, pues exacto, ¿no? La espiritualidad siempre nos da un mensaje y nos orienta. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Gracias, Rosalía. Gracias, Silvia. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Gracias, Rosalía. ¿Alguna participación? Ahí está Eva. Evita, te escuchamos. Bueno, Silvia, tú sabes lo esperada que ha sido tu charla. Muchas gracias. Siempre con tanta sabiduría, siempre dándonos tantas enseñanzas. Y siempre voy a recalcar, porque a mí me gusta mucho, vamos a decir que hablar bajo las propias experiencias vívidas en nuestra vida particular, en nuestro entorno espírita y en la realidad de lo que tú dices. Son dos cosas. Una, primero, entender, muchas personas, a veces voy a tocar un poquito la religión, una oración, creo que es el credo, y dice, cuando se habla o por omisión, ¿no? Hay una parte de la oración que habla de la omisión. Y muy pocos tomamos, ¿cómo les puedo explicar? De pronto analizamos esa palabra. Omitir es, como dijiste bien, o como bien dijiste en tu charla, Silvia, no haces ni bien ni mal. Puedes ver que algo está yendo mal, puedes ver que hay algo negativo en tu entorno, pero bueno, como Pilatos, te lavas las manos, conmigo no es. Y entonces eso tampoco es permitido por Dios, ¿no? Porque somos, como dicen en la Biblia también, agua tibia. Y el agua tibia es algo que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces, si nuestra participación, vamos a suponer que hay alguna situación mala en nuestro entorno que no nos afecta directamente a nosotros, pero del momento que ya es algo negativo, creo que uno debería de alguna forma intervenir, pero para mejor, no para empeorar una situación, sino para mejorarla. Como tú bien dijiste, hacer el bien, ¿no? Hacer el bien. Yo soy de las personas, a modo particular, que pienso que uno no debe callar frente a algo que no te parece, que está bien. Porque no somos dueños de la verdad tampoco, ojo, pero si tienes cierta experiencia, si hay cosas reiterativas que nos han hecho ver que por este camino las cosas no van bien, entonces sucede que si no te afecta directamente, pero sí afecta al entorno, sí afecta a ciertas situaciones, entonces uno debe, con amor, con cariño, expresarlas cuantas veces sea necesario. Bien, la causa de efecto, ¿no? De ley y efecto. Recordaremos, Silvia, hace algún tiempo en nuestro centro espírita llegó un mensaje de ese serio. Él contaba, y esta parte es interesante porque tiene que ver con lo que también comentaba Rosalía hace un momento, que él rompía las piernas en las épocas de Romana a las personas a los ladrones, ¿no? Él rompía las piernas y estuvo acá en la tierra
y él caminaba, o sea, se arrastraba. Él nació así, sin piernas y solamente con los brazos muy desarrollados porque tenía que arrastrarse. Entonces, él sentía dolor por esa situación, ¿no? Y muchas veces había pensado en acabar con su vida, pero la intuición, él tenía una especie de intuición, recordaremos, ¿no? Que le decía que no debía hacer eso, que no debía hacer eso. Y a veces tenía ganas de reclamarle a Dios, pero algo superior a él lo calmaba, ¿sí? A él lo calmaba. Entonces, ¿qué sucede? Él vivió triste, muy triste, su tiempo de existencia terrenal en ese estado, en esa condición. Pero fue cuando él desencarna nuevamente y cuando él está en el mundo espiritual que él se comunica y recordó por qué él tuvo que caminar sobre la tierra de esa manera, ¿no? La ley de causa y efecto, ¿sí? Entonces, él, cuando desencarna, justamente por sus luchas, porque su lucha personal, su lucha terrenal, cuando él todavía estaba físicamente en esta tierra, viviendo de esa forma, obvio, como cualquier ser humano, sentía tristeza, sentía por momentos ganas de renegar, pero hablaba más alto su intuición de las cosas buenas. Algo le decía que por algo él estaba así aquí y que no debía renegar contra Dios. Fue tanto así que cuando él desencarna, no pasa por el tema de, digamos, de estos sitios bajos, ¿no? Por decir de esta manera, ¿no? Del umbral. Exactamente. Entonces logra llegar a un lugar y él logra comunicar, recordarás esa historia, ¿no, Silvia? Y ahí cuenta, y no sé si tú me permites leer un pedacito de lo que él comenta, solamente un pedacito que tiene que ver, ¿sí? Él dijo así, oren por todos aquellos infortunados que aún siguen vagando por la tierra, vuelven una y otra vez sin entendimiento. Oren para que ellos acepten y comprendan que su condición diferente es la expiación por el mal que hicieron y que necesitan para su adelantamiento. Dios, Padre amado, no castiga, como lo dijiste. Dios nos enseña a través de las oportunidades que nos otorga en cada existencia. De nosotros depende lo que tardemos en entender. Él fue Cesario, Inglaterra, 1830. Gracias, Silvia, porque nos hace recordar por qué pasan muchas cosas, muchas personas pueden sufrir grandemente. Gracias a ti por tu intervención tan oportuna, con una experiencia. Eso es una psicografía que tú recibiste. Fue un mensaje, exactamente. Claro, que se recibió a través mío en el centro Chico. Se canalizó por ti, ¿sí? Canalizó para nuestro centro Chico Xavier y que tuvimos el todos juntos, gran amor de orar por estas personas. Y ellos nos mandan sus enseñanzas. Gracias, Chivi. Muy linda tu charla. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Evita. ¿Alguien más desea? Giancarlo, ¿parece? Sí, Giancarlo, te escuchamos. Sí, buenas noches, sí, buenas noches a todos. Gracias, Silvia. Una pregunta, ¿no? Una duda. ¿La ley de causa y efecto solo se aplica a una persona o a las personas individualmente o también puede aplicarse a sociedades, naciones o acciones grupales? ¿No? Es una duda que se me vino. Sí. A lo largo de la historia, ¿no? Podemos haber visto muchos pueblos que han pasado por una situación dolorosa, todos juntos. Probablemente en una vida anterior ellos han participado de una batalla, de una guerra, de un complot o de una situación en las cuales generaron muerte, destrucción, dolor.
Y por eso es que todos juntos son convocados, la espiritualidad los convoca para que puedan cancelar esa deuda. Esa situación sí se presenta. Ok, gracias. A ti. Gracias. Evita, ¿quieres decirnos algo? A ver, te escuchamos, Evita. Perdón, Silvita, justamente también quería hacerte una pregunta parecida a la de Giancarlo, y justamente hablando de la guerra. Yo leí en el Evangelio Espírita que cuando una persona es obligada a ir a la guerra, obviamente no es castigado como aquel que asesina, como aquel que mata. Me parece haber leído eso, ¿no? Pero sí tiene una especie de, podría tener este efecto en su nueva vida, en su nueva reencarnación. ¿Podría tener cierta expiación? Esa es mi pregunta. Eso en algunos autores, por algunos autores también, de que si eso era su trabajo, si eso era su deber, si lo obligaban a eso. Pero yo te estoy hablando de personas que cometen una acción en plena conciencia, con premeditación, alevosía, que deciden hacer una situación, toman la decisión de hacer eso, toman la decisión de reunirse, un grupo, de fomentar una emboscada, matar a una persona. O sea, hay la intención, ahí está el libre albedrío. Como te digo, la espiritualidad nos ha explicado eso a través del libro de los espíritus, ¿no? Cuando te dicen de que es ese trabajo, eso era lo que lo obligaban a hacer. De repente no era su sentimiento. Dios conoce la verdad de tu corazón y por eso te juzga. Pero todos nosotros tomamos la decisión. Cuando tú tomas la decisión de hacer algo, incluso cuando tú no quieres hacer algo, no lo haces, tomaste la decisión. Pero acá estamos hablando de situaciones distintas, el avance de la humanidad era totalmente distinto, no existían derechos humanos, la gente pensaba que tenía simplemente que obedecer, eran otra forma, el mundo era totalmente distinto. Y quizás a eso se refería, a eso que leíste. Gracias, Evita. Gracias, Eva. ¿Alguien más desea preguntar o hacer alguna participación? Alejandro, te escuchamos, Alejandro. Silvia, muy interesante el tema desarrollado. La ley de causa y efecto, cuando la comprendamos en su totalidad, vamos a también poder entender la relación que hay entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y mi pregunta concretamente es si el karma es una consecuencia de la ley de causa y efecto. ¿Podrías, por favor, aclarar ese punto? Si el karma es una consecuencia de la ley de causa y efecto. Karma es una palabra en sánscrito que quiere decir causa y efecto, pero su naturaleza es totalmente distinta, ¿no? Porque nosotros al decir ley, cuando hablamos de ley de acción y reacción, decimos que para cada acción hay una reacción de igual magnitud, ¿no? Eso es hablando en física. Cuando hablamos de causa y efecto, sabemos que si nosotros cometemos una acción, tenemos que cancelarla. Pero a través de la doctrina sabemos que Dios, en su infinita misericordia, y Dios, por ser tan amoroso, nos da la oportunidad de cancelarla, sí, pero también no pagarla en igual dimensión, en igual magnitud. El karma sí es, tú la haces y así como la hiciste, así la pagas, y a veces hasta con más fuerza. Eso es lo que vendría a ser karma desde la visión de la filosofía hindú. Pero cuando hablamos de ley de causa y efecto desde la doctrina espírita, nos está hablando de un Dios misericordioso que nos da la oportunidad de reparar. Cancelar, vamos a cancelar, porque eso implica un aprendizaje.
Y porque obviamente si nosotros generamos una situación, tenemos que cancelarla. Para eso venimos, a saldar deudas. Por eso en el mundo espiritual, cuando nosotros somos conocedores, luego de desencarnar, somos conocedores de todas las cosas que hemos hecho, se imprime en nosotros un sentimiento y un deseo de reparar por amor, ¿no? Es muy distinto a lo que te habla el karma, ¿no? Nosotros lo decimos karma porque estamos más acostumbrados a hablar acerca de, es por tu karma, tú lo estás pagando por tu karma, porque bueno, pues en la época de los 70 que empezaron a surgir con mucha más fuerza todas estas filosofías como la hindú, como, en fin, todas estas filosofías orientales, se extrajo esta palabra y se utilizó, se normalizó, pero realmente hay una diferencia entre lo que vendría a ser el karma y lo que es la ley de causa y efecto, porque según la doctrina espírita, en la ley de causa y efecto es una ley amorosa. Nuestro Padre nos invita a tener primero a tener una experiencia terrenal para poder reparar, porque es aquí que se repara, no en el mundo espiritual, es aquí, para poder reparar, para poder cancelar, que nos sirva de aprendizaje, para evolucionar, ¿no? Y a veces si nosotros venimos con una actitud, con una conducta, fuimos preparados en el mundo espiritual y venimos con una conducta conciliadora, si nuestra vida está llena de actos hermosos que nos permiten a nosotros atenuar esa deuda, que igual lo vamos a pagar, pero no en igual magnitud, ¿no? Porque nuestro Señor, nuestro Dios misericordioso, nos da la oportunidad de reparar amorosamente, de aprender y de avanzar, no solamente cancelar para castigarte, ¿no? Sino que esto implica un aprendizaje, una elevación. Esto es una enseñanza de amor. Esa es la diferencia entre lo que es karma y lo que es la ley de causa y efecto, que es una de las leyes divinas de Dios. Esa vendría a ser mi respuesta para ti, Alejandro. Gracias, Chivi. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta? María del Rocío, te escuchamos. Tu micrófono. Bueno, Ahora ahí sí. me escucha. Sí, te escuchamos. Se apagó nuevamente tu micrófono. Ahí está. Ahí A está. ver, no le... Ahora sí. Está un poco confusa, espero que me puedan ayudar porque tengo aquí la idea. Viene nuestro Maestro Jesús y bueno, es crucificado, ¿no? Y por amor. Viene a enseñarnos porque, bueno, finalmente es nuestro guía, ¿no? Y cuando Él se entrega por amor y todo lo que pasa, y dice, es para el perdón de los pecados, ¿no? Es para iniciar, el que cree en mí nunca va a morir, una vida nueva, y luego, ¿qué pasa cuando Él se entrega por amor? Creemos en Él, como decías, y con un minuto de arrepentimiento, o sea, yo traigo un costal de cosas que no he hecho correctas, ¿no? Y que vengo cargando. Y viene el Maestro Jesús, nos enseña, pero eso no nos exime de lo que nosotros hemos traído vidas pasadas, sino vamos evolucionando. Yo creo que es como la enseñanza que Él viene y el que quiera oír que escuche, ¿verdad? Y el que quiera oír que escuche y el que quiera, porque Él lo dijo. Bueno, ya estoy hablando y se está ordenando aquí la idea, yo creo que inspiración o por ahí me dicen. Porque sí, el que tenga oídos que escuche. Y bueno, finalmente sabemos que el Maestro Jesús es lo máximo, ¿no? En amor, en enseñanzas, y que bueno, de Él se desprenden algunas religiones. Pero, ¿qué pasa con eso? O sea, no sé si me expliqué bien o me puedan captar la idea. A ver, tú me dices, porque ¿qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica nos enseña
de que solamente basta aceptar a Dios en tu corazón y tus pecados serán perdonados, ¿no? Claro, pero aceptar a Dios en tu corazón implica moralizarte, cambiar tu vida, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Tú vienes probablemente por la doctrina, nosotros sabemos que para poder avanzar, evolucionar espiritualmente, una vida no basta. Van a ser muchas, ¿no? Hemos explicado hace un momento, desde que el espíritu ha sido creado simple y perfecto, desde el principio espiritual hasta que llega a ser un espíritu, cuando ya en el homínido, cuando ya empiezan a haber discernimiento, cuando ya hay una conciencia, cuando ya hay el libre albedrío, es ahí cuando nace el espíritu, cuando ya tiene todos esos elementos, cuando el elemento espiritual se convierte ya en espíritu, porque hay conciencia, porque hay libre albedrío, porque ya sabes qué decisiones vas a tomar. Entonces ya tú puedes, ya eres un espíritu que va a ir evolucionando. Y otra vez, ¿no? Otra vez viene el devenir en seguir avanzando, ¿no? Porque se supone que del átomo vamos a llegar al arcángel, así que nuevamente empezamos a seguir avanzando y reencarnando para poder aprender. ¿Qué ocurre con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica en el siglo VI eliminó todo lo referente a la reencarnación, ¿no? Lo eliminó porque no le convenía, porque ellos manipulaban a la gente con la salvación. Y si ellos te dicen que tú eres capaz de conseguir tu salvación simplemente moralizándote, aceptando la palabra de Jesucristo, sí, pero cambiando, mejorando, haciendo lo que es correcto, viviendo en paz, teniendo amor en tu corazón, la salvación es tuya, ya no tienen cómo manipularte, ¿no? Entonces ellos crearon esto de que Dios murió por tus pecados y solamente si haces lo que dice la iglesia vas a poder ser salvo. Entonces todas estas cosas que son 2000 años de mentiras o 2000 años de tergiversación, porque la palabra de Dios es única, porque Jesús existió y porque eso es verdad, pero se tergiversó el mensaje con intereses políticos, con intereses de poder manejar a la gente, de poder, ¿no? Del poder, ¿no? Ese poder que todo lo corrompe, ¿no? Porque necesitaban, pues, tener el control de las almas. ¿Y cómo? Con la salvación, ¿no? Volviendo al punto. ¿Cómo? Obviamente nosotros tenemos esa idea, ¿no? De que lo que nos dicen, de que Dios vino por su sacrificio a salvarnos, lo cual es cierto, porque no hay sacrificio más grande que el que se hace por amor. Pero nosotros siempre vamos a cancelar nuestras deudas. Siempre las leyes divinas están escritas en nuestra conciencia y las hizo Dios para orientarnos a progresar, a avanzar. Entonces, la ley de causa y efecto está dentro de nosotros. Nosotros venimos con inteligencia y venimos también con intuición. Y por intuición, por ese principio, esa parte divina que tenemos por ser creación de Dios, nosotros vamos a hacer lo que es correcto. Ahora, si tenemos el conocimiento de la doctrina espírita, mucho mejor. Siempre vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros actos. Eso es una ley divina y estas fueron hechas por Dios para encaminarnos, orientarnos hacia el camino que nos lleva a la salvación y al crecimiento y a la evolución espiritual. O sea, sí, Él vino a mostrarnos el camino que nos lleva hacia el Padre, sí, pero siempre somos responsables de nuestros actos y la salvación viene de nuestras decisiones, por eso es que nos dio el libre albedrío. Porque tenemos la capacidad de cuál sería la utilidad del libre albedrío si no fuera para tomar mejores decisiones y conquistar nuestra salvación. Entonces sí, vamos a pagar. Todos venimos acá, tenemos nuestras cosillas que tenemos que cancelar por estos lares. Y bueno, como dices, van 2000 años y yo creo que hace 2000 años que Él llegó y si aún no lo entendemos, tampoco lo entendieron y seguimos, ¿no? Seguimos en ese proceso. En algún momento me pregunté, ¿y qué pasa con
los apóstoles en ese entonces han vuelto a reencarnar? Ay, ¿O yo ya no sé. trascienden a esferas superiores cuando ya son evolucionados a otras esferas, a otros mundos? Porque No bueno, tengo, yo creo que no tengo esa información, pero yo sé que así como Jesús fue un espíritu muy depurado que vino a enseñarnos, ellos habrán pasado sus procesos, porque recordemos que no eran, si bien es cierto, fueron escogidos por alguna razón, estuvieron en ese aprendizaje, cumplieron su misión. No tengo mucha información sobre los apóstoles directamente, sí sobre Juan, sobre Juan, que luego fue Francisco de Asís, pero sí, me imagino que ellos han venido a reencarnar porque todavía tenían que perfeccionarse. muchas No gracias. todo. Qué ocurrencia, para cuando gustes, aquí con todo el cariño del mundo. Es que es un tema muy amplio, ¿verdad? Y de momento, yo no quiero que reencarne Hitler, que se lo manden a esferas más abajo. Ese está bien guardado, ese está bien guardado. Que se quede, porque Está en una entonces, esfera ahí bien guardado. ahí, a que evolucione, a que trascienda, o sea, y hay gente que nos encantaría volver a tener porque nos hacen falta líderes espirituales fuertes. Y lo dijeron cuando, perdón la interrupción, lo dijeron cuando estaban leyendo, tenemos una misión, ¿no? Somos apóstoles, prepararnos es un compromiso, estudiar, estos círculos de estudio que se están haciendo son fabulosos, leer, y bueno, porque no llega solito, hay que esforzarse. Muchas gracias. A ti, a ti, a ti. Gracias, María del Rocío. ¿Alguien más desea participar? ¿Si alguna pregunta? El tema está tan interesante. Bueno, creo que nadie más quiere participar. Bueno, felicitar a Silvia por la charla tan bonita, tan interesante, que ha despertado pues varios comentarios y varias participaciones que a la vez nos van esclareciendo, ¿no? Gracias a esa última pregunta sobre los apóstoles, tenemos una reencarnación que se habla, que es la de Judas, ¿no? Que fue Juana de Arco o Joana d'Arc. Y tenemos otra aquí que yo estoy viendo, Pedro el Evangelista también, que tuvo reencarnación, que fue conocida. Creo que ese tema podría ser un buen tema para una próxima charla, ¿no? En el que podamos mencionar las reencarnaciones de los apóstoles, porque creo que todos tenemos esa curiosidad. Yo sabía solamente la de Joana d'Arc, ¿no? O Juana de Arco, que había sido Judas, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, a ver si alguno de los conferencistas se anima a hacer la charla, sería genial. Ok, entonces vamos a encerrar ya. Sí, Evita nos quiere decir algo. Sí, solamente una pequeña acotación con respecto a los apóstoles. Ellos, bueno, fueron escogidos por nuestro Señor para acompañarlos en todos aquellos tiempos. Lo que sí sabemos es que bueno, exceptuando a Judas Iscariote, que se suicidó, bueno, la muerte de la mayoría de ellos fue muy fuerte, muy cruel, muy dura. Ellos murieron de manera muy, muy trágica. Uno de ellos inclusive fue despedejado vivo. Entonces se podría decir que ese fue su momento de expiación. Creo, algo así, ¿verdad, Silvita? Podría ser algo así, que ese fue su momento de dolor mayor, de expiación, porque la muerte de ellos fue muy, muy dura. Eso es lo que sí tenía yo el conocimiento, ¿no? Entonces sería importante, interesante, sí, investigar lo que Ana Cecilia dice, porque no tenemos tanto esa información. Gracias, era todo lo que quería contar. Gracias, sí, es un gran tema. A ver quién se anima a hacerlo, sería interesantísimo. Ok, entonces vamos a despedir ya la transmisión y pasar a lo siguiente. Muchas gracias, Silvia, felicitaciones por tu charla.